cuando uno lee las noticias dices, ¿cómo puede haber tanto predominio de la irracionalidad en el mundo? ¿No? Eso Por dirá... idealista, utópico, intelectualista, pero... ilustrado que parezca, pero dices, pero a veces si nos pusiéramos a pensar, ¿no? De hecho, un capítulo del libro lo dedico justamente a la relación entre inteligencia y ética, del conocimiento a la paz. Potencia tu mente es el nuevo libro de Carlos Blanco con el que hace un repaso a la historia de algunas mentes privilegiadas, otras no tanto, pero en el fondo nos da un cuaderno de bitácora para poder saber sacarle el mayor provecho posible al gran misterio que es nuestro cerebro, la mente humana. Carlos, bienvenido a Periodista Digital. Muchísimas gracias por estar de nuevo aquí y bueno, la verdad es que has dicho muy bien, ¿no? O sea que la primera parte del libro es analizar los tipos de inteligencia y la segunda es ofrecer, me ha gustado la expresión, un cuaderno de bitácora, ¿no? Para cómo potenciar las capacidades mentales. Además, dice en el libro que durante mucho tiempo con nuestro cerebro hemos hecho leyes que rigen el universo, leyes que rigen la física y que de unos años a esta parte el cerebro ha hecho algo fascinante que es empezar a investigarse a sí mismo, ¿no? A mí me lo parece, ¿no? Es decir, de esa especie de 3 niveles de realidad, ¿no? Decía Teilhard de Chardin, ¿no? De la materia, la vida y luego la mente. Y entonces claro, son como esos pasos en la evolución que es casi un misterio, ¿no? Cómo surge la vida, cómo surge la mente y ahora hay un gran empeño. Hace poco además tuve la oportunidad, por ejemplo, de estar con una persona que ha hecho muchas aportaciones al estudio del cerebro y del lenguaje, que es Noam Chomsky, y eso es uno de los grandes horizontes que hay ahora mismo, ¿no? Es decir, comprender la mente y comprender sobre todo, que me parece más importante, todo lo que podemos hacer con la mente. Porque en la reseña de este libro podemos leer que el autor, que es usted, no se guarda para sí los consejos que le han sido útiles a lo largo de su vida, pero claro, uno dice, bueno, pero que usted ha parte con ventaja. Bien, eso es un tema que lógicamente trato, es decir, que siempre hay una plataforma, tanto personal como social. Ya digo, el haber nacido en un país avanzado ya es una ventaja con respecto a haber nacido en un país que no tiene los mismos recursos. Y por otra parte, yo estoy convencido de que toda persona, aunque parta de una plataforma distinta, de un nivel, de un cociente intelectual mayor, siempre se puede usar más y mejor la inteligencia de lo que lo estamos haciendo ahora, ¿no? O sea que en ese sentido incluso personas que a lo mejor no tienen tanto potencial pueden esforzarse más. Por eso el libro lo he planteado de la siguiente manera, ¿no? Primero, una especie de un capítulo donde hablo de dejarse fascinar por el conocimiento, que eso yo creo que es lo fundamental a la hora de empezar a intentar potenciar la mente, es dejarse fascinar por lo que la mente puede hacer. Luego, ¿qué es la inteligencia? Y ahí menciono la teoría de Howard Gardner de las inteligencias múltiples, describo cada tipo de inteligencia, hago un cuestionario sobre cómo identificarlas y hablo de personajes famosos que la han tenido, ¿no? Luego hablo de la relación entre conocimiento y ética, que me parece esencial, o sea, cómo utilizar la inteligencia para el bien, poniendo casos de gente que la ha usado para el mal y de gente que la ha usado para el bien. Claro. Y en último, la última parte ya es consejos prácticos pues para mejorar, cómo hacer mejor un examen, cómo memorizar mejor, potenciar el cálculo, cómo preparar una conferencia, cómo preparar un artículo, ya como consejos muy prácticos, cómo optimizar la lectura de un libro, por ejemplo, ese tipo de cosas. Pero luego hay también un aspecto de voluntad, de decir, tengo una responsabilidad propia con mi mente, porque la mente, es que a veces no lo pensamos, el cerebro humano es el órgano más complejo de la evolución del universo, ¿no? Es decir, la estructura más compleja de todo el universo es el cerebro humano. Dice que es la más portentosa incluso. Y cada ser humano, sea más o menos listo, viva donde sea, tiene un cerebro, tiene una mente. Eso es un tesoro único. Entonces eso todo el mundo tiene una responsabilidad para usarlo. O sea, yo a veces, claro, a veces lo pienso, es decir, no hay nada en el universo que sea parangonable en complejidad física, bioquímica, todo como el cerebro humano. Eso. Entonces, claro, porque habla de que es portentoso, porque nos puede hacer llegar a las cotas más insospechadas de conocimiento, de descubrimiento, etcétera. Pero claro, también es el responsable de que seamos a veces inseguros o conformistas o incluso hasta psicópatas. Totalmente. Ahí está, la psicopatía es muy relacionada con la mente. Entonces, nosotros queríamos preguntarle si en este libro de Potenciar su mente también hay alguna parte en la que nos habla de cómo luchar contra ese posible lado oscuro de nuestro cerebro. Justamente hay un capítulo que es del conocimiento a la paz, que es un tema que de hecho en un futuro me gustaría publicar un libro exclusivamente sobre eso. Del conocimiento a la relación entre conocimiento y ética. Yo le dedico un capítulo donde hablo de casos de uso de la inteligencia para el mal. Por ejemplo, Al Capone. Al Capone tenía un cociente de 200, se dice pronto, es algo excepcional. ¿Para qué el uso Al Capone? Por ejemplo, la bomba atómica. La bomba atómica es un auténtico prodigio de científico. Algunas de las mentes más brillantes estaban en el proyecto Los Álamos y todos sabemos los resultados, ¿no?
muchos aspectos de la ciencia. Pero luego hablo de la mente para bien. Por ejemplo, Kant, toda la ética que desarrolla, por ejemplo, Jenner, el que descubre la primera vacuna, por ejemplo, la Declaración de los Derechos Humanos, que hay mucha gente detrás, Eleanor Roosevelt, René Cassin. Eso me parece un prodigio de la capacidad de la inteligencia humana para lograr algo bueno, ¿no? O sea, en ese sentido, yo creo que es bueno conocer los casos negativos, pero centrarse en los positivos y ver que en el fondo el conocimiento, casi como reflexión general, es lo que más puede unir a las personas. En ese sentido, yo creo que el mejor instrumento para la paz es el conocimiento, porque al conocer, primero, uno tiene que relativizar su propia posición. Si uno realmente quiere aprender algo nuevo, tiene que estar dispuesto a relativizar la posición de la que parte, o si no, pues difícilmente va a poder conocer, ¿no? Es como esas personas que teóricamente yo ya lo sé todo, no tengo que aprender, ¿no? Pues entonces pues esa frase de todo está inventado, ¿no? Todo está inventado, ¿no? Pues entonces eso es una... Entonces en ese sentido el propio acto de conocer ya exige una renuncia a un cierto egocentrismo. Lo que digo en el libro es que con todo el conocimiento que hemos acumulado, como a veces es posible que las personas que están en puestos de mayor responsabilidad económica, financiera, se hayan dejado llevar por ejemplo, todo el mundo, ¿no? De Wall Street, de las inversiones de alto riesgo sin ningún tipo de horizonte ético. A mí eso me parece descorazonador, ¿no? Yo estoy convencido de que en el fondo, tanto con la inteligencia individual como con esa inteligencia colectiva, se puede desarrollar o se puede dirigir la sociedad de otra manera. ¿Se considera usted un superdotado? Bueno, eso siempre es una palabra como paraguas, ¿no? Me parece que científicamente pues es una palabra como muy ambigua, porque hoy en día se habla más de altas capacidades. Pero, por ejemplo, en inglés creo que dicen gifted, ¿no? Que es como dotado, ¿no? O sea, en español se pone el super, ¿no? De una idea de superlativo. Pero es verdad que el tema, es decir, que uno puede a lo mejor tener un cociente intelectual más de 130, entonces técnicamente es un superdotado, pero yo ahí hablo de que la inteligencia es algo muy complejo. No puede ser superdotado, pero no quiere decir que tenga un nivel de inteligencia análogo en las matemáticas, en la literatura o en la inteligencia espacial. Yo, por ejemplo, no tengo ningún tipo de inteligencia especial para vislumbrar formas espaciales, ¿no? Entonces, en ese sentido, de hecho, en el libro, al mismo tiempo que describo cada tipo de inteligencia en grandes personajes, o sea, la inteligencia en abstracto y luego en grandes personajes que la han tenido, pongo un cuestionario al final para que el lector, al leerlo, pueda identificar cuál es su tipo de inteligencia.